Hola hijos de putas, yo soy Mr. Hug Locuendo y en este video les diré todas las consolas de la historia. Bueno, estas son las consolas, parte 1. Magnavox Odyssey. Ralph Baer creó la primera consola de videojuegos, el primer aparato que llevaba los videojuegos al entorno doméstico. Incluía 10 juegos distintos, tenis, hockey, submarino, simón, esquí, etc. Salió a la venta en mayo de 1972, su precio era de unos $100 y a finales de ese año se habían vendido más de 100.000 unidades. Fue conocida popularmente como The Brown Box y funcionaba con transistores. En 1968 se había presentado un prototipo a empresas como Zenith, Sylvania, Motorola o RK, aunque ninguna de ellas vio interés comercial en fabricar una consola de videojuegos. Un ejecutivo de RK, con distinta visión, abandonó su empresa y se unió a Baer en su apuesta por intentar lanzar el producto. Atari Pong. Atari se basó en Pong, célebre juego programado en los años 50, para crear un chip y una consola que permitía jugar en casa, en cualquier aparato de televisión. Este sistema, que solo permitía jugar a un juego, supuso una verdadera revolución del mercado en las navidades de 1975. Channel F. El Channel F fue el inventor de los cartridge, por lo cual se le atribuye mucha importancia y esta misma invención provocó que otros sistemas mejores que usaron su idea lo sobrepasaron. Fue lanzado en 1976 y inicialmente se llamaba Fairchild Video Entertainment System, (BES). También fue un pionero, y el Channel F fue olvidado. Atari 2600. En 1977 Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar a múltiples juegos, que venían en forma de cartucho y se podían adquirir por separado. Su éxito fue tremendo y en pleno siglo XXI las unidades que aún funcionan son objeto de verdadero culto. En 1980 se publicó el juego Space Invaders de Taito y marcó un verdadero punto de inflexión en las ventas, que se multiplicaron. Otros clásicos de la Atari 2600 fueron Donkey Kong, MS. Pac-Man, Pole Position, etc. En 1982 se alcanzaron los 8 millones de Ataris 2600 vendidas, los beneficios de Atari eran millonarios. Las consolas de videojuegos, consideradas por algunos empresarios como una excentricidad sin futuro, se convirtieron en una sólida industria que emergía con fuerza. Por desgracia para Atari, nunca más conseguiría un éxito tan rotundo como el de la 2600. Atari Video Pinball. En 1977 Atari presentó también esta videoconsola con base en un videojuego realizado a partir de las clásicas máquinas de pinball. Comercialmente no tuvo demasiado éxito, pero la idea resultó excelente y fue copiada en innumerables ocasiones y soportes. También se lanzó una versión arcade para salones recreativos. Nintendo Television Game 6. En 1977 irrumpe Nintendo en el mercado de consolas domésticas con la Color Television Game 6, que incluía 6 juegos, todos eran variaciones de Pong, 4 colores y la posibilidad de jugar 2 jugadores entre sí. Nintendo, con la ayuda de Mitsubishi, consiguió diseñar un procesador más potente, con más juegos incluidos en la ROM, y se vendió con el nombre de Color Television Game 15, aunque el sistema era similar. No se usaban cartuchos ni soportes externos para los juegos. Las Nintendo Television Games fueron un clásico sobre todo en Japón, donde se vendieron por millones. Nintendo Color Television Rapid 112. Con la misma tecnología que la Television Game 15, Nintendo propuso en 1978 una consola que incluía volante y palanca de cambios para jugar a un juego realmente simple de carreras de coches. Mattel Intellivision. En las navidades de 1979 Mattel lanza su Intellivision, que terminaría desencadenando la primera guerra de las consolas contra la Atari 2600. Intellivision fue la primera consola de 16 bits, y también fue la primera en usar las redes. A través de la línea telefónica se podían descargar juegos, tenía unos gráficos revolucionarios para la época, era bastante superior que la Atari, pero nunca logró destronarla. Odyssey 2. El sucesor del original Odyssey, el primer videojuego casero, el Odyssey 2 compitió con el Atari 2600, se lanzó en 1979, los juegos eran un tanto mediocres y el hardware era inferior, nunca logró un fanatismo en los EU, pero fue muy popular en otras partes. Big 20.
Otra máquina de 1980, el VIC-20 fue el precedor del Commodore 64, en verdad era un computador, pero fue recordado por sus juegos. Vectrex. El Vectrex fue el primer, y luego se transformó en el único, vector gráfico basado en consolas de videojuegos caseros. Al principio, en su lanzamiento, 1982, tampoco fue muy popular, pero hoy en día tiene sus fieles leales. Bueno, Diego se fue a la mierda, así que sigo el video yo solo XD. ColecoVision. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision, con 8 bits, procesador Z80, 16K de memoria RAM. Se creó una gran polémica porque Coleco distribuía un conector para poder usar en su consola los juegos de la Atari 2600. Técnicamente era una consola bastante buena, pero se dejó de fabricar durante la crisis del sector de 1984. Actualmente la posesión de una de ellas es objeto de culto. Atari 5200. Fue el sucesor del exitoso Atari 2600, se lanzó en 1982, el 5200 nunca tuvo el éxito que la compañía Atari esperaba, fue malo porque no se podían jugar los juegos del 2600 y los controles eran malísimos. MSX. El MSX fue otro computador fabricado al principio de los 80, lanzado en 1983, fue diseñado para un estándar mundial, como el PC. Fue especialmente popular en el viejo continente y se vendió en Japón hasta el principio de los 90. Atari 800 XL. La línea Atari 800 XL se lanzó en 1983 para reemplazar al 400, 600 y 1200 XL. Este Atari era muy similar al 1200, pero tenía unas opciones de trabajo distintas. Pong Arcade. Nintendo. Esta consola que trajo a la vida nuevamente a los videojuegos después de la crisis en 1984. En 1985, el NES introdujo una nueva generación de videojuegos y se volvió el más popular videojuego en toda la historia de estos. Sega Master System. Se lanzó inmediatamente después del NES también en 1985, Sega Master System fue golpeado por la popularidad del NES y su licencia. Técnicamente era mejor que el NES, pero nunca tuvo muchas opciones. TurboGrafx 16. Uno de los primeros sistemas de 16 bits en el año 1988, el TG-16 nunca pudo surgir bien en el mercado ni mucho menos convertirse en una competencia. Sega Genesis. Fue el líder de la revolución de los 16 bits, sinceramente la mejor consola de 16 bits y fue la única que hizo a Sega una verdadera competencia. Neo Geo. Al principio de los 90, 1990, el Neo Geo, con gráficos y sonidos excepcionales, hacía desaparecer los videojuegos existentes hasta esa época. Desafortunadamente sus altos precios no permitieron su permanencia en el mercado. Game Gear. El Game Gear es una consola portátil con pantalla a colores de Sega. El Game Gear se inició en 1990. Era técnicamente superior al Game Boy, pero no logró establecerse en el mercado. Super Nintendo. Super Nintendo, o abreviadamente, SNES, fue introducido en 1990. SNES tenía un output de 16 bit, 65816,3,6 MHz, y 128 KB RAM y 64 KB de memoria de video RAM. Sus gráficos eran capaces de desarrollar una resolución NTSC de 256x224 hasta 512x448, 256 colores simultáneos de una paleta de 32.768 colores y 128 espíritus. Tenía 8 canales de 8 bit PCM por separado. CDI. Si alguna vez ha existido una consola que nunca supo realmente quién o qué era, esa es la CDI. Similar a la Sega CD, la CDI de Philips tenía la capacidad de correr juegos en CD a 16 bits. Lanzada al mercado en 1991 y promovida a través de una innumerable cantidad de molestos infomerciales, la máquina se promocionaba como toda una unidad interactiva que incluía software educativo, música, títulos de automejoramiento y videojuegos. La llegada de consolas más baratas selló su destino, aunque de manera casi desquiciada Philips siguió promocionándola hasta mediados de 1998, cuando finalmente fue descontinuada luego de tan solo 570.000 unidades vendidas en 7 años. Sega CD. El Sega CD fue una expansión del Sega Genesis que doblaba la memoria RAM de la primera edición, se lanzó en 1992, se le agregó un procesador de sonido adicional, y un chip que permitía la rotación y la escala hardware, parecido al SNES.
La pobre comercialización y el alto precio, y la falta de soporte de software hizo que nunca tuviera éxito. Game Boy se lanzó en 1994 y por ser de Nintendo fue aceptado por los consumidores a ciegas, a pesar de que era bastante limitado. Su éxito radicó en que tenía los mismos juegos que el NES y el SNES. El Game Boy cambió a Game Boy Pocket y después a Game Boy Color. Sony PlayStation se lanzó en 1994, se pensó que iba a ser como cualquier otra consola de esos tiempos y peor por el hecho de ser una nueva industria de videojuegos, pero se masificó muy rápido llegando a vender hasta 35 millones de copias en el mundo entero. El Sony PlayStation usa un procesador de 33 MHz, 32 bit, MIPS R3900 y tiene un hardware de aceleración de textura poligonal 3D. Tiene una resolución de 640 x 480 con 24 bits de colores verdaderos, 24 canales de sonido y un cron de doble velocidad. 3.2. El 3.2 se lanzó a mediados de los 90, 1994, funcionaba con CD, o sea Multimedia Entertainment Device/Game Player System. Tuvo mucho apoyo de las compañías comerciales, pero falló miserablemente. Sega Saturn. Sega Saturn usó dos procesadores de 28,8 MHz, 32 bits, una Hitachi SH2, con otra serie de variedad de procesadores. Tenía un hardware acelerador de texturas 3D, una resolución de 320 x 224 con 24 bits de colores verdaderos. En total tenía 4 megabits RAM y un cron de doble velocidad. Saturn tenía 32 canales de sonidos y un audio procesador Motorola 68EC000. Saturn fue el primer videojuego casero que tenía una conexión opcional a internet. Atari Jaguar. El Atari Jaguar 64 oficialmente, se presentó en noviembre 1993 en Estados Unidos y en otoño 1994 en toda Europa, y fue la primera consola de 64 bits, 3 años antes del release del Nintendo 64. Sega 32X. La 32X es el epítome del fracaso de Sega. Lanzada al mercado en noviembre de 1994, este segundo agregado para la Sega Genesis dejó a los consumidores aún más confundidos que el anterior agregado, Sega CD. Muchos se preguntaban, ¿realmente cuántos agregados de 16 bits puede necesitar una persona? Al final, aquellos que de corazón creyeron en toda la campaña de mercadeo de Sega terminaron gastando $americanos 650 por un sistema que en total pesaba tanto como un pequeño perro. El problema interno tampoco ayudó. Sega of America, división de Sega que desarrolló el 32X, no tenía ni idea que al mismo tiempo la división japonesa diseñaba la Sega Saturn. Siendo así, y sin el apoyo completo de la compañía, Sega 32X vendió 200.000 unidades en los pocos meses que estuvo en los anaqueles. Nintendo 64. Nintendo Ultra 64 fue desarrollado por Silicon Graphics y lanzado en 1996 con un precio inicial de $americanos 150. Tiene un PU de 64 bits, optimizado MIPS R4300 y series @93, 75 MHz y 4,5 megabits de memoria RAM. Tiene una resolución de 256 x 224 hasta 640 x 480 píxeles con 32 bits RGBA, un soporte buffer de cuadros por color, un hardware de aceleración de gráficos 3D, Z-Buffer, un filtro trilineal, MIP y una perspectiva correctora de textura de mapas. A diferencia de los otros nuevos videojuegos, los de Ultra 64 vienen en cartridges ROM. Es el más poderoso sistema de videojuego hecho hasta ahora. Bueno, esta fue la primera parte, vean la segunda parte que estará en la descripción de este video de mierda. Chao.